Kaixo, arrastion, hasiko gara gaizkarekin nahi duzunean. Kaixo, gaizka. Ikusten ari gara deialdia, beinatetzean geldituko da, ez dakit arazo fisikoren zure erabakiagatik. Ta era berean, Sanzet, eraman behar duzu, 19ko deialdian. Zer dela eta? Jokalari bat gehiago da, gurea. Bueno, biharko neurketari begira, ze espero duzu, bala idozen? Partidu guztiak bezala, ez? Partidu zaila, talde teknikoki batez ere oso talde ona. Banakako banan hartzen badituzu jokalariak kalidade handikoak eta beharra ere, ez? Beharra badaukate irabazteko eta horrek egiten ditu arriskutsuagoak, ez? Arazoak izaten ari da Zelta azken metroetan gola sartzeko eta aukerak sortzeko, hala adierazi dugu euren entrenatzaileak, baina defentsan pixkat igual indartsuago dauzoin denboraldia hasi. Kostatzen zaie gola egitea, ez? Batez ere ikusita ze jokalari dituzten, ez? Dira jokalariak baina aurkituko dute, ez? Normalean dituzten jokalariak golak egiten dituzte, Denis Suarez, Rafinha, Iago Aspas, Santi Mina, momentuz ez dute hori aurkitu, baina aurkituko dute, ez? Normalean dituzten jokalariak golak egiten dituzte, Denis Suarez, Rafinha, Iago Aspas, Santi Mina, urtero gol asko egiten dituzte eta kontu zeuki beharko dugu golik ez jasotzeko eta defentsan lan ona egiteko, ez? Eurak laguntzak ez badituzu, kalidade handia daukate, batez ere buruz-buruko jokaldietan, bat-baten kontra, ez badaukazu laguntzarik, dira jokalariak oso ondo fijatzen dutenak eta bat-baten kontra kalidade handiko jokalariak, ez? Atletikek aurrea hartzen badu markagailoan asko izango du irabazita? Partidu gehienetan ez da hola, ez? Aurrean jartzen bazara errezago da, ez? Danontzat, ez bakarri guretzat, eta etxetik kanpo askotan hori izaten da, ez? Pizkat beraiek ere urduritasun hori nabaritzeko, garrantzitsua da, ez? Beti markagailoan aurretik jartzea. Aurreneko porrota jasozun taldeak azken jardunaldian, pentsatzen dut urrengo egunean jokalariak eta pixkat buruz bere egongo zirela, baina berehala pasa duzuela. Hori futbolaren parte bada galtzea, ez? Egia da ez gaundela oso ohituta galtzera, eta hori seinale ona da. Eta aurrekoan galdu genduen, baina beti esaten dizuedan bezala, ez gara oso posi jartzen irabazten dugunean eta oso triste galtzen dugunean ere, ez badakigu futbolaren parte badala, batzutan galtzea, beste batzutan irabaztea, eta aste hona egin dugu, ondo entrenatu dugu, eta gogotsu gaude biharko partiduan emaitza hon bat ateratzeko, ez? Eta bala idozen lortu zenun zure aurreneko garaipena ligan, etxetik kanpo, ondo legoke bihar ere aurrenekoa lortzea, ez? Egia da, pasaden urtean behar handia geneukanean eta jetxierako postuetan geundenean han oso garaipen garrantzitsua lortu genduen eta saiatuko gara aurten ere lortzen, ez? Eskerrik asko. Hola Gaizka, los descartes que has hecho todos por cuestiones técnicas, ¿no? Porque, por ejemplo, San José está ya bien, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, el caso de Marcos, que ya está recuperado, que es un jugador para ti vital. Todos son vitales para mí, los que dejo fuera de la convocatoria también. Todos estoy contento con ellos, no caben todos en la convocatoria y hacemos el plan de partido según lo que vemos y vamos a ver cómo sale. Por una cosa por otra, tienes que recomponer la banda izquierda. Imagino que ya lo tienes previsto. ¿Puede ser una forma de jugar un poco diferente a otras ocasiones? Condicionan los jugadores, ¿no? Las características de los jugadores condicionan a un equipo. Cuando no está uno, su sustituto nunca es igual, ¿no? No es que sea ni mejor ni peor, sino que tiene otras características y lo que trataremos es de hacer un bloque que esté compensado, tanto en ataque como en defensa, para que mañana podamos sacar un buen resultado allí, ¿no? Igual no me das todos los detalles, pero no entra Córdoba, creo que por segunda vez consecutiva, no está Beñat. ¿Les falta algo? ¿Cómo lo puedes explicar? No les falta nada. Es como cuando me preguntáis por qué no están otros dos. Córdoba y Beñat trabajan muy bien. Estoy encantado con ellos.
Y con los que he metido en la lista también, ¿no? Otras veces me preguntáis por qué no va uno, por qué no va otro. Solo hay una respuesta, que es porque no entran, solo podemos convocar a 18, no entran más. Bueno, la pregunta del millón, ¿a este Celta cómo se le hace daño? Bueno, tratar de ver un Atleti competitivo como lo solemos ver siempre, ¿no? Tenemos que salir fuerte mañana, sabemos que ellos están con una necesidad grande y nosotros tenemos que sentir la misma necesidad de conseguir la primera victoria. Es verdad que no hemos perdido fuera de casa todavía este año, pero también tampoco hemos ganado. Y eso pues nos hace a nosotros también pues tener muchas ganas de conseguir esa primera victoria y vamos a ver si mañana la podemos conseguir. ¿Cómo se le gana al Celta? Pues haciendo un buen partido. Sabemos la calidad que tienen ellos técnica. Joder, si coges jugador por jugador te das cuenta del nivel que tiene la plantilla del Celta y bueno, sabemos que si no estamos bien, no estamos atentos, será un partido complicado. El otro día encajó un gol con mucha presión. Segundo, bueno, me imagino que también será una de las armas, ¿no? Habituales también vuestras, ¿no? Bueno, sí, es una cosa que solemos hacer, pero tenemos que hacerlo bien porque ellos también salen bien de la presión, tienen jugadores como te digo, de calidad y aunque es un equipo que juega mucho al pie, lo cierto es que el peligro que ha hecho estas 7 jornadas ha sido más al contraataque, ¿no? En transiciones ha hecho pues el peligro más grande, pese a tener futbolistas de juego de posición más que de contraataque. Tenemos que estar atentos porque cuando te salen de la primera presión también tienen futbolistas rápidos arriba con Yago Aspas, Santi Mina, gente que si coge acciones 3 contra 3, 4 contra 4 eligen siempre muy bien, ¿no? El nivel que tienen es alto. ¿Crees que va a estar un poco nervioso, ya no solo por la situación del equipo, también por la de, parece, Fran Escribá? Igual hay que jugar con esa ansiedad también, ¿no? Bueno, no, todos vivimos con esa incertidumbre, todos los 20 entrenadores de Primera División, ¿no? Cuando pierdes 2 partidos seguidos siempre tienes problemas, no él, sino cualquiera. Es un magnífico entrenador, yo al Celta le veo bien, van 7 jornadas y es verdad que el Celta ha jugado contra equipos, le ha tocado un calendario que ha jugado contra muchos equipos de los mejores de la liga, entonces en la jornada 7 no es un... No, es un muy buen equipo y él, por supuesto, un muy buen entrenador. Si no me equivoco, Aspas no ha marcado un gol. Digo, no te acordarás ahora de las meigas y demás, ¿no? Soy cero supersticioso. Si hay una persona poco supersticiosa, ese soy yo. No creo en esas cosas. Meterá goles en la liga, intentaremos que no sea contra nosotros, ¿no? Pero es un jugador que siempre, todos los años, de hecho, queda el máximo goleador español, ¿no? Los últimos 3 años, creo. Hará goles, esperemos que no sea contra nosotros. ¿De qué os ha servido la derrota frente al Valencia? Bueno, pues para darnos cuenta de lo que veníamos haciendo, ¿no? Para todavía darle más valor a lo que hacíamos. No es fácil cosechar buenos resultados de seguido en Primera División porque cualquier equipo te puede ganar y el Valencia nos ganó, pues bueno, un buen equipo, un equipo de Champions y estuvimos hasta el final en el partido con posibilidades de empatarlo y eso es lo que nos tenemos que quedar, intentar mejorar en los aspectos que podemos mejorar, que son muchos todavía y tratar de quedarnos con lo bueno que hacemos, que es mucho, ¿no? De hecho, pues hemos perdido tan solo un partido y como visteis, pues vendimos también cara, ¿no? Esa derrota, ¿no? Acabas de comentar que tenemos muchas cosas que mejorar. ¿Lo que más te preocupa, qué puede ser? Bueno, todo tenemos que mejorar, ¿no? El balón parado ofensivo tenemos que mejorar la circulación de balón, tenemos que mejorar ocupar bien las zonas de remate cuando llegamos al área, porque llegamos, pero tenemos que ocuparla mejor. Los centros que hablábamos el otro día, llegamos mucho por bandas, pero la calidad de los centros tiene que mejorar. Yo creo que un equipo siempre tiene que mejorar, ¿no? Muchísimo y nosotros somos uno de los equipos que tenemos que mejorar, como todos. Imagínate que estamos en la parte alta de la clasificación, pues aún así tienes que siempre pulir cosas que no haces bien. Estás comentando que hay muchas cosas que mejorar, da la sensación de que sois un equipo que está en la parte de abajo con tantas cosas a mejorar, pero estáis muy bien. O sea, bueno, cosas no, para estar satisfecho, ¿no? No, pero es que aunque fuéramos los primeros habría muchas cosas que mejorar. Un equipo tiene tantas cosas, ¿no? Que hay tantas facetas del juego, tantos detalles que siempre quieres hacerlos mejor y no es porque
si fuéramos los primeros, o hace poco íbamos el primero, ¿no? Teníamos que mejorar muchas cosas también. Creo que todos los equipos de primera división estamos siempre en busca de la mejora, ¿no? También intentar mantener las cosas que hacemos bien, que creo que son muchas, y luego las que no hacemos tan bien, intentar dar un salto de calidad. Te quiero preguntar por el calendario. El otro día tuvisteis aproximadamente 2 días y medio para recuperaros. Jugáis a la 1, ahora jugáis a las 2. ¿No os fastidia todo esto un poco? Igual uno no se puede quejar, o igual sí, no lo sé. Bueno, no, a mí cuando nos pongan estamos para jugar. A mí con que el aficionado le venga bien el horario, ¿no? Nosotros al final nos tenemos que adaptar a lo que la gente más le gusta, ¿no? A mí yo siempre quiero que pongan el partido a la hora que a la gente quiere ir o le viene mejor ir al campo. Lo demás, a los futbolistas, a mí tenemos que jugar a la hora que nos digan, ¿no? Sí notamos mucho cuando tenemos que jugar 3 partidos en una semana. No es lo mismo jugarlos en 5 días y medio como los jugamos nosotros la semana pasada que jugarlos en 8. Eso a nosotros nos perjudica muchísimo, claro. Tienes 2 días menos para descansar y eso es clave en partidos como los que jugamos nosotros, ¿no? A una intensidad tan alta. Por eso te decía que igual el partido de Valencia hay que analizarlo quizás de otra manera, ¿no? Por la falta de tiempo que tuviste para recuperar. Bueno, no es ninguna excusa. Yo creo que hicimos un partido bueno. El Valencia nos ganó, creo que merecidamente, porque tiene un magnífico equipo también. Estuvimos en partido, pudimos empatarlo. No tengo ninguna excusa por poner ni nada. Ya felicitamos al Valencia y ahora pensar en ganar en Vigo, que también será complicado. Gaizka, ¿este viaje a Balaidos te transmite algún tipo de sensación por el paralelismo, ¿no? de lo que supuso para vosotros a principio de años? Bueno, no suelo mirar mucho lo que he hecho en ese campo el año pasado. Es que cada partido es tan diferente. Es verdad que el año pasado se nos dio bien allí, en una situación pues crítica como la que fuimos, en descenso. Y esperemos repetir otra vez, hacer un buen partido como hicimos y ganar, ¿no? Pero no, lo que pasa de un año a otro no tiene nada que ver ni se puede mirar, ¿no? Mi esker, bagoaz. Venga, gero arte.